Como hemos estado hablando de ocupación de territorio en esta unidad de trabajo, obviamente cada vez que vemos la parte teórica también debemos ser capaces de ir revisando la parte práctica o la parte de lo que son los mapas. Si uno habla de ocupación de territorio, necesariamente tenemos que hablar de la ocupación de los mapas, digamos, o de ver en un mapa real cómo se produce esa ocupación. Aquí tenemos lo que era el territorio mapuche según el conocimiento ancestral, que ocupaba incluso parte de Argentina. Los mapuches eran un pueblo que era de las dos zonas de la cordillera, de ambos lados, del sector argentino y del sector chileno. Ahí vemos hacia 1540 cómo se extendía el pueblo mapuche. Recuerda que dentro de los mapuches nosotros tenemos los huilliches, pehuenches, tenemos los picunches, tehuelches, puelches, todos ubicados dentro de una gran zona, que es la que está marcada ahí en el mapa de 1540. En ese mapa tú puedes ver que existían mapuches en el norte, en el sur, mapuches apegados a la zona de la cordillera y mapuches apegados a la zona de la costa. A todos ellos se le denomina mapuche porque todos esos pueblos utilizaban el mapudungún como idioma. Por lo tanto, por eso que recibían el nombre de mapuche. Pero como te dije recién, o son, digamos, varios pueblos que reciben la denominación de pueblo mapuche. Hacia 1641, digamos, ya se empieza a reducir ahí porque obviamente los españoles ocupan territorio. Hacia el 1880, antes de que se iniciara la pacificación, eso es lo que correspondía al territorio de la Araucanía. Y hacia el 2003, obviamente tú ves al pueblo mapuche mucho más reducido en su espacio de utilización, de ocupación, porque obviamente hay mucha población que se ha ido ocupando esos territorios, además de muchos mapuches que han salido de esa zona para irse a la ciudad, dando inicio a lo que es el fenómeno del mapuche urbano, es decir, mapuches que empiezan a habitar en la zona de las grandes ciudades. Pero ahí tú tienes los mapas para ir viendo de qué manera se han ido utilizando estos procesos de ocupación y cómo se ha ido reduciendo el pueblo mapuche dentro de lo que son los territorios. Y la ocupación de 1880 es sobre la base de ese mapa, digamos, ¿ya? Entonces ahí tú tienes que, después de la actividad, ver bajo qué gobierno se realizó y cuáles son los principales personajes que actuaron, digamos, sobre ese proceso. Y un tercer tema que me interesa revisar dentro de lo que es la ocupación de territorios durante el siglo XIX es la colonización alemana en Chile. La colonización alemana en Chile es el nombre del proceso de colonización realizado en Chile en el siglo XIX por inmigrantes alemanes, ¿ya? Gracias a la ley de inmigración selectiva que se promulga el año 1841, más de 6.000 familias, entre 30.000 a 40.000 alemanes, provenientes de Alemania se instalaron en las zonas de Valdivia, Osorno y Yanquihue, en el sur del país. Según el Consulado de Chile, los descendientes de alemanes en Chile oscilan entre 500.000 a 600.000 personas. Es decir, fíjate tú que cerca de 6.000 familias, ¿no es cierto?, dentro de las cuales, dentro de las 30.000 a 40.000 familias, más de 6.000 solamente eran de Alemania, y a eso le suman de otras nacionalidades. Por lo tanto, hay una gran cantidad de personas que obviamente van a venir a habitar a estos territorios, ¿ya? Y esos 30.000 a 40.000 son los que se han ido sumando después con el tiempo de distintas nacionalidades y que han llegado a nuestro país. ¿Qué es lo que ocurría? Nuestro país tenía una zona que era la zona de Yanquihue, vamos a ver posteriormente el mapa, que no era muy ocupada, o sea que efectivamente no estaba ocupada por población chilena. Por lo tanto, el gobierno de la época, que obviamente no te voy a decir para que puedas realizar tú la investigación, se preocupó, digamos, de que esta zona fuera ocupada territorialmente, porque obviamente para un país es muy complicado tener zonas dentro del territorio nacional que no tengan una ocupación efectiva. Por tal motivo es importante que existan, digamos, estas zonas de ocupación o territorios que sean ocupados efectivamente por los nacionales. Y ahí se trata de colonizar con personas, primero con nacionales, digamos, con chilenos, pero al ver que hay muy pocas personas que querían ocupar esos territorios, van a empezar lentamente a ver y a cranear, digamos, una manera, un método, un proyecto a través del cual pudieran desarrollar una ocupación efectiva de esos territorios. Llegan a la conclusión que en realidad, asemejando las condiciones climáticas bajo las cuales se desarrollaba el sur del país, vieron que en Alemania, digamos, por las condiciones climáticas podía ser una población que podía venir a ocupar estos territorios, y se va a mandatar, digamos, a
a una persona, Vicente Pérez Rosales, para que vaya, digamos, a Alemania y a Europa en general y desarrolle una búsqueda de colonos, gente que quisiera venir a Sudamérica, a un país llamado Chile, y que pudiera efectivamente ocupar esos territorios. Ese proceso llega, digamos, a buen puerto y esa zona se va a ocupar por colonos alemanes. Si tú viajas en algún momento a la zona de Yanquihue, Puerto Vara, Puerto Montt, Puerto Octay, Frutillar, te vas a dar cuenta que son zonas en las cuales la geografía humana cambia absolutamente, sus rasgos son absolutamente alemanes, sus construcciones, sus tipos de vivienda. Es porque precisamente desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante se desarrolló el proceso que se denomina como la colonización alemana en Chile.